Santo, santo, santo. Shalom, shalom con todos, que la paz de nuestro abacado esté con ustedes. Qué bueno verles, mis amados hermanos, qué bueno poder compartir con ustedes en esta tarde y en esta enseñanza clave para estos tiempos, rumbo a Shavuot que nos estamos conectando. Shalom, shalom a todos los que se conectan, a Nancy, a mi hermana Patricia, a Cristian. Shalom, un fuerte abrazo. También a nuestros hermanos de Argentina, un fuerte abrazo, que la paz del Altísimo esté con ustedes. Mi hermana Viviana y todos los que se están conectando, que la paz del Altísimo, del Todopoderoso esté con ustedes. Y conforme estábamos en la alabanza, que el Ruach de nuestro Padre venga a darnos un espíritu de gozo, venga a darnos un manto de alegría, un manto de gozo en lugar de un espíritu abatido. Estamos en entrada a Shabbat, rumbo a Shabbat, y entonces ese gozo, esa alegría de nuestro Padre Celestial, porque nuestro Elohim quiere que nosotros llamemos a Shabbat día santo, una delicia, y adentrémonos en ese espíritu que tiene nuestro Padre Celestial, que no es un tema religioso, no es un tema humano, no es intención humana, sino que es un deseo del Todopoderoso, un deseo del Padre, que entremos en ese reposo. Hoy en la noche a las 18:30 tendremos la introducción de Shabbat y vamos a ver algo que estuve estudiando hace unos minutos, todavía no he completado, que es acerca de lo que hacían los sacerdotes en Shabbat. Y vamos a ver algo que no lo había escuchado yo antes y vamos a estudiarlo y voy a enseñarlo hoy por primera vez. Tiene que ver con los panes del rostro, con los panes de la presencia de nuestro Padre Celestial que el sacerdote preparaba en Shabbat. Entonces, luego de esta enseñanza, vamos a ver esto. Haciendo un resumen, bueno, esta va a ser la segunda parte. Vimos en la primera parte rumbo a Shavuot, que se ha estado esperando que venga la unción del Espíritu Santo, pero hemos visto en la Escritura que fue el cumplimiento de la promesa de Joel 2, que el Padre derramaría de su Ruach, derramaría de su Espíritu para que nosotros podamos cumplir mandamientos, preceptos, estatutos y decretos. Y en Romanos 8 vimos que se necesita tanto la unción del Padre como la unción de Yeshua para que nosotros tengamos completamiento. En Shavuot es la presencia, la llenura del Espíritu del Padre, la promesa de Joel que viene sobre nuestras vidas. En el diseño de nuestro abacados no hay Trinidad. Vimos que eso corresponde a un diseño equivocado y hemos visto a lo largo de la Escritura que siempre está en las visiones de los profetas. Está el anciano de día sentado en el trono y uno como hijo de hombre que se acerca. ¿Cuál es mi nombre y el nombre de mi hijo? Siempre está el Padre y el Hijo, un solo Elohim. Yahvé Sebaot, el Santo de Israel, es el único rey sobre la tierra ante el cual hasta Yeshua HaMashiach se somete. Hay un solo Dios verdadero. No hay
tres dioses, no hay como tradicionalmente hemos creído. Enseñanzas que en este tiempo está el Padre provocando que se derribe toda estructura babilónica y que nosotros accedamos a la verdad. El Ruach de Yeshua viene para que nos movamos de la profecía, porque así lo dice Primera de Pedro 1:10 en adelante, que todos los profetas de la antigüedad indagaron acerca de todo lo que estaba escrito respecto a la promesa de salvación. Y lo profetizaron por el espíritu de Yeshua que estaba en ellos, ¿verdad? El testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Y en Hechos 2, cuando estaban en Shavuot, y eran solamente nazarenos, y eso es lo que nosotros debemos de entender, que no viene para todos, porque habían todos de todas las naciones, partos, edos, elamitas, todos creyentes en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero no sobre todos ellos vino la promesa del Ruach, vino únicamente sobre los discípulos del Mesías. Este Shavuot es para discípulos del Mesías, en donde el Ruach de nuestro Abacados, será impartido sobre toda la tierra, pero caerá sobre aquellos que estén guardando las moedín del Padre. No va a ser para todos y guardarlo de la manera adecuada como establece la Torah, como establece el espíritu de la profecía. El espíritu del Padre, conforme dice Ezequiel, que él pondrá de su espíritu para que conozcan sus preceptos, sus estatutos y los pongan por obra. Es decir, cuando tenemos el Ruach de Yeshua, cumplir los mandatos, el Ruach del Padre, cumplir estatutos y preceptos, podemos cumplir toda la estructura legal de la Torah del Padre, de la bendita Torah de nuestro Abba, para que accedamos a los beneficios del reino, para moverse en ese poder que se movieron los apóstoles en el primer siglo. En verdad, ellos caminaban, su sombra sanaba. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, porque tenían el espíritu del Padre y el espíritu de Yeshua. Ya vimos que es una mala traducción, Espíritu Santo, ¿verdad? Se refiere al espíritu del Padre, porque fue hecho en base a textos del siglo IV después de Yeshua y textos griegos, no textos hebreos, porque los escritos fueron hechos en hebreo, no en griego. Eso ya es una verdad que está saliendo a la luz, que ya no se puede ocultar. Nosotros, como discípulos, que entendamos esta verdad, y con esto no niego la operación del Espíritu, más bien se amplía, porque ahí entiendo lo que Juan 14 dice, que el que me ama guarda mis mandatos, y mi Padre le amará también, y yo le amaré, y vendremos, el Padre y yo, y haremos morada en él. En el tabernáculo, ¿quién habitaba? ¿Quién se derramaba la presencia? En nuestro Padre Celestial. Eso es la morada del Padre que quiere de nosotros. Hoy vamos a ver la parte histórica. Ayer vimos, ustedes pueden ver la enseñanza aquí en YouTube y también en el canal de YouTube Casa de Reconciliación. Luego al final estaremos poniendo el link. Ahí está la primera parte. Hoy vamos a ver la segunda parte, donde nace el tema de la Trinidad. Hemos visto nosotros que es un ejad del Padre y el Hijo, ¿verdad? Y nosotros también, Juan 17. Padre, yo oro para que ellos sean ejad, así como tú y yo somos ejad. No hay Trinidad y hoy vamos a ver desde cuándo empieza esto. Esta es la segunda clase y luego vamos a ver probablemente el día domingo o lunes, vamos a ver la tercera parte de esta enseñanza, de esta serie de diseño celestial, el Ruach Yehad. Todos los textos que hablan sobre Espíritu Santo, que han sido añadidos, que han sido modificados. Vamos a hacer un análisis de todos los versículos para que la enseñanza, el aprendizaje quede claro y usted tenga revelación del Ruach, revelación profética y ante todo base escritural y también base histórica. Los maestros de este tiempo, la década, fe, la boca del profeta, la boca del maestro es que se está abriendo. Profetas, maestros, profetas que escudriñan, y eso vamos a ver el día de mañana también. La dimensión profética de esta década en la que enlaza el maestro con el profeta. Y todo profeta, ayer estuvo una enseñanza muy hermosa, que era de guerra de maestrías, y decía muchas cosas que nosotros también enseñamos. Y una frase que dijo un profeta, y él todavía no está en raíces hebreas. Él dijo,
que a ninguna persona se le puede llamar profeta si es que no estudia las escrituras, si es que no le gusta estudiar la palabra. Y eso es cierto. Todos los profetas de la antigüedad, en el texto de Primera de Pedro dice, indagaron, es decir, estudiaron. Entonces, todos los profetas de este tiempo van a ser profetas, maestros, escudriñadores de la palabra, como fueron todos los profetas. Daniel, él escudriñando los profetas, ¿verdad? Encontró las escrituras del profeta Jeremías y dijo, Abba Padre, y esto también para los intercesores, tienen que ser escudriñadores de las escrituras. Ya se ha cumplido el tiempo del destierro de Jerusalén. Son 70 años de los que habló el profeta Jeremías. Escudriñaron, indagaron, conocían las escrituras, y ese modelo es el que se va a establecer en esta década, y eso es lo que va a pasar en Shavuot. El Ruach del Padre viene, como dice Ezequiel 36, para que conozcan estatutos, decretos y lo pongan por obra. Viene una unción magisterial del Espíritu del Padre, porque el Padre ante todo es enseñador. Por eso es su palabra, lo que le han traducido como ley. Esto Torah es instrucción, un maestro de instrucciones, un padre da instrucciones. Y esta es la década de los maestros, profetas y con manto de paternidad, padres, como las compañías de profetas que tenían padres, y ellos no se reunían solamente a profetizar, se reunían a estudiar de día y de noche la Torah. Yeshua, él era el rabino, maestro de una compañía itinerante de estudiantes, como había muchas en esa época, y el objetivo de eso era estudiar. Yeshua vino a que estudien la palabra, les enseñaba. Ese modelo es lo que va a establecerse, y parte de esto es que se destruyan ciertas cosas que no están en la palabra, que se ha aceptado como verdades porque no ha habido el espíritu del maestro, no ha habido el escudriñador, no ha habido quien indague en la palabra y solamente hemos creído tradiciones de hombres. Muy bien, continuemos. Vamos a ver, esto ya les di una introducción el día de ayer, cómo empieza la Trinidad. ¿De dónde nace la Trinidad? Porque ya vimos que en el diseño del Padre solamente está el Padre, Hijo, seres vivientes, los ancianos y millones de ángeles. No hay nada más. Y el Padre con un espíritu, con un alma y también con un cuerpo celestial. El Hijo con espíritu, con alma y cuerpo celestial. Los seres vivientes, espíritu, alma y cuerpo celestial. El diseño que tenemos nosotros de espíritu, alma y cuerpo. ¿Dónde nace esto? ¿Dónde empieza a tergiversarse? Isaías 14:13. Si tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Entonces, vamos a ver el versículo 14. Dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Miren, Heilel en esta época, que luego se convirtió en Satán, en serpiente, dragón antiguo, él quiso saltarse una línea de autoridad y quiso ir a un sitio que no le estaba permitido. Quiso ir junto a las estrellas de Dios. ¿Cuáles son las estrellas de Dios? Las estrellas de Dios proféticamente, como el sueño de José, vio estrellas, es el pueblo de Israel, sus elegidos, los hijos del Altísimo. Él quiso estar ahí en ese sitio en donde estaba el diseño del Padre del Adán, que es a imagen y semejanza de él, donde estaba también Yeshua, que es la imagen del Dios invisible. ¿Quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre, dijo Yeshua, ¿verdad? Entonces, Heilel, él no tenía esa facultad. Los ángeles no son hechos a la imagen y semejanza de nuestro Abba. Nosotros, los seres humanos, somos hechos a imagen y semejanza del Padre. Así lo dice la Escritura, ¿verdad? Toda la creación angelical de lo que estudiamos ayer, Colosenses 1:16, Juan 1:1, todo lo visible e invisible fue hecho por medio de él y para él, a través de Yeshua. Pero nosotros somos hechura del Padre, hechura también de Yeshua. Él quiso subir, quiso donde habían
solamente un diseño, un ejad, donde estaban el que tiene gobierno, el Padre, y su Hijo que está a la diestra, juntamente cogobernando con el Padre. Él quiso meterse ahí un tercer ingrediente que no le era permitido. Quiso ponerse en ese sitio, en el monte del testimonio, en el monte de las Moed. Por eso, quien tiene los tiempos del Padre gobierna. Este Shabbat es hermoso, es delicia, porque es encontrarnos con las fuentes de vida, encontrarnos con el pan y el alimento que tiene nuestro abacados. Quiso poner ahí algo, no le fue permitido, fue lanzado abajo. Y ese modelo torcido lo empezó a implementar en la tierra y empezó a torcer todas las cosas. En el libro de Revelaciones o Apocalipsis, como muchos lo conocen, capítulo 16, versículo 13, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Aquí está el dragón, la bestia y el falso profeta, que de sus bocas salían demonios, doctrinas demoníacas. ¿Qué representa? ¿Qué representa el dragón? Satán, ¿verdad? El que se revela, el que hizo las contrataciones. La boca de la bestia escarlata, con 7 cabezas, 10 diademas, que sale de las aguas, pues representan la visión de Daniel, ¿verdad? Daniel 2, Daniel 7, Revelaciones 12, Revelaciones 13. Representan los sistemas políticos humanos, los imperios. Y el falso profeta es aquel que viene a decir cosas que no son, que van en contra de la palabra, ¿verdad? 3 espíritus inmundos. La Trinidad no es del Padre, la Trinidad es de las tinieblas. Y vamos a ver cómo se empezó a torcer ese modelo de que él quiso meter 3 donde solamente habían el Padre y el Hijo. Él quiso ponerse a la par del Padre y del Hijo, hacer Trinidad. No le fue permitido en los cielos, vino acá a la tierra a tratar de implementar ese modelo. ¿Y dónde nace todo esto de la Trinidad? Hoy vamos a ver, como les dije, la parte histórica. No hay la palabra Trinidad en las Escrituras. Lo que sí hay versículos alterados en donde ponen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que no están en los textos originales, que vamos a estudiar eso lunes o el día domingo. No hay en la Escritura, ni en las enseñanzas de Yeshua, no hubo ningún tipo de enseñanza trinitaria. Roma, con la mixtura que hizo, con Constantino, que era adorador pagano, adorador del sol, tomó la idea, con muchas de las culturas que tomó Roma de los otros países conquistados, tomó de Egipto, de Babilonia, tomaron la Trinidad, y la iglesia católica, la iglesia cristiana, porque nació como iglesia cristiana, tomó ese modelo, mezcló lo santo con lo pagano, la herencia hebrea que tenían, renunciaron, la corrompieron, se apartaron del fundamento, no quisieron saber nada de Torah y siguieron un camino diferente y empezaron a mezclarse. En el siglo I, en el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, ahí empezaron esos cambios y empezaron los debates de Trinidad, y hoy vamos a ver esto, que no está en la palabra, no está en ninguna enseñanza de Yeshua. El Hijo revela al Padre y el Padre al Hijo. Nadie puede conocer al Hijo si es que el Padre no lo revela, y nadie puede conocer al Padre si es que el Hijo no lo revelase. Ahí no hay 3. ¿Dónde empezó todo esto? Como en todas las cosas, la plataforma política, económica, religiosa que hay en la actualidad, y también educativa. En Babilonia, con Nimrod, con Semiramis y Tamuz, ahí empezaron las trinidades aquí en la tierra, mucho más antes de que hayan los imperios, cuando él empezó a hacer los imperios humanos. Tiene su base, Trinidad tiene su base en Babilonia, y así lo muestran muchos de los documentos históricos y partes que vamos a ver ahora. Aquí tienen en la imagen Semiramis, la diosa luna de la antigua Babilonia, la esposa esposa de Nimrod, Nimrod relacionado con el dios Sol, de ahí viene Baal, y Tamuz, que nació por milagro, porque él murió, etcétera, etcétera, toda la historia que ustedes conocen, ¿verdad? Que ella se quedó embarazada de un árbol, que su esposo murió y se reencarnó y nació Tamuz. Era para cubrir, porque Semiramis era prostituta ritual en la religión babilónica. Ahí empieza
la Trinidad pagana. Ahí empieza Tamuz el hijo, Nimrod el padre y Semiramis la paloma. La figura que presentan como el descenso del Espíritu Santo, pero en la Escritura dice que descendió el Espíritu del Padre sobre Yeshua. Empieza esta Trinidad pagana, y esto desde muchos años antes de que Yeshua esté aquí en la tierra. Comenzó en Babilonia antes del, aproximadamente alrededor del año 2000 antes de Yeshua. Y miren, curiosamente, Tamuz, la fecha de nacimiento de celebración en las religiones místicas, esotéricas y paganas, es el 25 de diciembre. Yeshua no nació el 25 de diciembre, él nació el primer día de Sukkot, el primer día de la fiesta de Sukkot, que es el 15 del mes séptimo del calendario hebreo. Se estaba adorando algo que no existe y dando culto aquí, un culto babilónico, quienes celebran Navidad. Quienes hablan de Trinidad, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, es culto babilónico, culto a una Trinidad que no tiene fundamento en las Escrituras. Continuemos. Trinidades ha habido a lo largo de todas las culturas paganas de la tierra, excepto el pueblo elegido, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Hubo en Egipto, en Grecia, Roma, etcétera, etcétera. Habían trinidades. Era porque es el diseño que quiso implementar Satanás, que él quiso poner tres arriba, pero no le fue permitido. Fue lanzado y quiso establecer aquí en la tierra ese sistema pagano. Afortunadamente, siempre hubo gente a lo largo de la historia que no cayó en el engaño de las tinieblas. Así vemos dioses trinitarios de la India: Brahma, Vishnu, Shiva. Tenemos Brahma, Vishnu y Shiva. Trinidad pagana en la India. Trinidad pagana egipcia, ¿verdad? Con Osiris. Todo esto que estamos viendo hoy es para que vean que todas las culturas paganas antes, durante la existencia del pueblo hebreo, eran adoradores de tríadas principales. Hasta los incas tenían una tríada, una trinidad pagana. Ahí tenemos otro gráfico donde está la trinidad egipcia: Horus, Osiris e Isis. Ya vimos la trinidad hindú, la trinidad budista: Buda, Dharma, Shanga. Trinidad persa: Hormuz, Mitra y Ahriman. La trinidad caldea: Shin, Ishtar y Shamash, que son las mismas figuras de Nimrod, de Tamuz y de Semiramis. La trinidad fenicia de las regiones de Canaán: El, Acera y Baal. Miren, solo las religiones paganas tenían trinidades. Israel, Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad, un solo Dios. Porque si adoramos a tres dioses, tres en uno, estamos adorando a un Dios trinitario y sería una contradicción directa a lo que está en Deuteronomio 6. No existe eso, hay un solo Dios. Por eso dice el apóstol Juan, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua HaMashiach. Hay un solo Dios, no hay tres en uno. Se ha malentendido el significado de la palabra Elohim, que no es nombre del Padre, sino es un sustantivo, es una cualidad, describe algo. Trinidad escandinava: Odín, Freya y Thor. Trinidad romana: Júpiter, Minerva y Apolo. La griega: Zeus, Atena y Apolo. En la Trinidad asiria: Asur, Nabú y Marduk. Y esto usted puede encontrar en textos de historia, en textos, hay libros de las religiones paganas. Hay un libro muy bueno que se llama Las dos Babilonias, que es una investigación histórica que usted debe leerlo para que vea, porque
ese es el sentido en este tiempo. Nosotros sí, la unción del Padre, la comunión, pero también lea las Escrituras, investigue, asesórese, porque este es el tiempo de esa clase de maestros profetas que investigan, que se preparan, que están académicamente formados, que tienen unción del cielo, pero también conocimiento aquí en la tierra, para poder enfrentar las circunstancias actuales y a una generación que está altamente preparada en nivel académico, que tiene mucho conocimiento y usted ya no puede ser efectivo si es que usted se limita en su conocimiento. Debemos nosotros romper una mentalidad tercermundista, una mentalidad mediocre de no prepararnos. Debemos alcanzar excelencia en la preparación, que cuando usted enseñe, atrás de todo eso esté una investigación, la parte histórica, la parte profética, la parte escritural, esté arqueología, esté lenguas, etcétera, etcétera, porque Yeshua era un rabino, no era cualquiera. El apóstol Pablo, que tiene casi el 80% autor del Pacto Renovado, era fariseo de fariseos, hablaba varios idiomas. Pues nosotros no podemos quedarnos a la mitad del camino porque es simplemente una generación arrollada. Y el Padre está levantando hoy gente con autoridad y la autoridad en todos los niveles de preparación del conocimiento del hombre y también del conocimiento que viene revelado del Padre, el conocimiento del árbol de la vida. No solamente dedicarse a comer, no se puede comer, mejor dicho, árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida es el que debemos nutrirnos nosotros. Toda la ciencia, todo conocimiento está sujeto a la voluntad del Padre porque de él proviene todo el conocimiento, toda la sabiduría. Trinidades paganas en las religiones paganas. Entonces, no es un diseño del Padre. Y ahí les sigo presentando imágenes para que ustedes vean dónde viene la idea de Trinidad, dónde nació. Y aquí hay un cuadro. Espero que ustedes lo puedan ver. Está un poco borroso. En algún momento voy a cambiarlo para que tengan. El origen, Babilonia. Por eso dice la madre de las rameras y de todas las abominaciones de la tierra. Porque de ahí ha sido el modelo tanto para israelitas también que adoraron a Baal. Recordemos que el reino del norte fue llevado cautivo en el 722 por causa de que ahí se estableció el culto a Baal, ¿verdad? Con Jezabel. Miren, para israelitas, para fenicios, para babilonios, para sirios, para griegos, para romanos, para egipcios, para hindús, para chinos, para mexicanos, incluso para escandinavos. Todo esto nace de Babilonia con Nimrod, con sus 8 ciudades, que 8 es un símbolo ocultista, que ellos lo utilizan como ocultismo, pero para el reino de paz es nuevo comienzo, está relacionado con las 7 convocatorias, con el Shabbat, está relacionado con la fiesta de Sukkot, de tabernáculos, Sukkot, tabernáculos, en donde dice, 7 días me celebraré fiesta, pero el primero y el octavo serán días de reposo. Como me dice 7 y son 8, porque está relacionado. Son 7 convocatorias, pero hay una más que es Shabbat. Siempre el enemigo ha tratado de dañar, de prostituir el diseño, y Nimrod quiso hacer eso. Se inventó en Babilonia, estableció su plataforma para llegar al cielo. Entonces usted ya no necesitaba consultar al único Dios verdadero, usted tenía que consultar a una trinidad pagana. Y por eso la pirámide, 3 puntas, simbolismo de la trinidad pagana, que no existe ese modelo en las escrituras. Los israelitas con Baal, con Tamuz y Astoret. Los fenicios con El, con Bacus, con Astarte. En Babilonia, Belios, Tamuz y Rea Uishtar. En Asiria, Ninus, Hércules, Beltis. Grecia, Zeus, Dionisio, Afrodita. En Roma, Júpiter, Atis, Cibeles o Diana. En Egipto, Ra, Osiris, Horus, o Isis o Ator. En la India, Vishnu, Krishna, Isi. En la China, Panku, Yi, Engo. En México, Teol, Quetzalcoatl, Coatli, Cuer. Escandinavia, Odín, Balder, Freida. Miren, todos siguiendo el modelo babilónico. Porque recordemos que nuestro Abba les hizo dispersar sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Que ellos fueron dispersados sobre toda la tierra
Pero ya llevaron un modelo, por eso es que hay pirámides en Centroamérica, Norteamérica, Sudamérica, la India, China, África, etcétera, etcétera, porque tienen un tronco común. Babilonia, la madre de todas las rameras de la tierra, que ha influenciado con doctrinas paganas, con trinidad pagana en todas las culturas y en todas las regiones de la tierra y con todos los gobernantes, porque siempre el modelo de Luzbel ha sido unir religión y política, el rey sacerdote, y por eso también que el pensamiento común que tienen ellos es que los reyes son sangre azul, ¿verdad? Son dioses y eran adorados como dioses los reyes. Hasta César era considerado Dios, porque viene este modelo torcido, porque luego a Nimrod se le hizo culto, a Semiramis se le hizo culto, a Tamuz se le hizo culto como a Dios. Ellos se promovieron el rango de dioses, claro, influenciados bajo espíritus inmundos, bajo ángeles caídos, pero detrás de esas personas estaban operando un sistema opositor al diseño celestial de nuestro Padre, un sistema anti-Torah, anti-instrucción, que quiere crear caos, desorden, como lo está haciendo en estos tiempos, pero no van a salirse con la suya. Continuemos. A Semiramis se le llamó la reina del cielo. De ahí nace la reina del cielo, que luego ese título le dieron a Diana de los Efesios, le cambiaron el nombre, le pusieron, bueno, ni siquiera el nombre, le pusieron el nombre adecuado. María, que no es María, la madre de Yeshua, sino el nombre es Miriam, y le pusieron a la diosa babilónica, le quitaron las vestiduras babilónicas y le pusieron unas vestiduras hebreas, y ahí nace el culto a la Virgen, la reina del cielo. Pero quien primero ostentó el título de reina del cielo fue Semiramis, en la Trinidad pagana, Semiramis, Tamuz y Nimrod. Entonces, así hemos visto, y ustedes pueden ver en este gráfico, cómo hay en todas las culturas, hay estas trinidades. ¿Por qué será? Porque están desalineadas del Padre, están desalineadas de su orden y tienen su origen en Babilonia. Entonces, de aquí nosotros le aumentamos la religión cristiana, porque nació como cristianismo en el siglo I, en el año 98, con Ignacio de Antioquía, que dijo que los cristianos no tienen que ver nada con los judíos ni con los nazarenos. Nació como iglesia cristiana. Luego fue desarrollándose, tomó la forma de católico romano. La iglesia católica y la iglesia cristiana pagana, que se apartó de sus raíces hebreas, ellos empezaron, y ya vamos a ver adelante, los concilios, con Padre, con Hijo y con Espíritu Santo. Tomaron estas mismas figuras paganas de las culturas y introdujeron eso a aquellos que se apartaron ya de su raíz hebrea, que desertaron de la sinagoga, porque todos se reunían en la sinagoga, tanto nazarenos como fariseos, saduceos, nazarenos creyentes convertidos también, nazarenos de origen judío, de origen gentil, todos eran en la sinagoga que se reunían. No había iglesia. Yeshua no fundó ninguna iglesia. Pablo no fue a ninguna iglesia. Lea el libro de los Hechos y ahí está que Pablo y todos los que están descritos en el libro de los Hechos iban a las sinagogas de los judíos, e iban en cada día de reposo. No iban cuando querían, sino iban en cada día de reposo. Nos engañaron, torcieron la verdad, implementaron doctrinas babilónicas. Ellos pudieron haberlo hecho, pero el error, la culpabilidad, mejor, la responsabilidad ha sido de nosotros, que no hemos escudriñado. Nos hemos creído y no hemos ido más allá de lo que dicen los textos, no hemos investigado, no hemos visto el contexto, simplemente hemos hecho doctrina de 3, de 4, 5 versículos saltados por aquí y por allá, y eso lo hemos asumido como verdad. Por eso hay consecuencias muy fuertes sobre nuestras vidas. Por eso no ha habido la operación del Espíritu del Padre, porque el Espíritu del Padre viene solo sobre aquellos que aman la verdad. Este es un texto de un historiador, Will Durant. Ustedes pueden mirar, ver la recomendación: invierta en el reino. Cómprese Biblias de estudio, Biblias hebreas, estudios hebreos, comentarios, diccionarios hebreo-español, historia de la iglesia. Hay un diezmo que es para eso, ¿verdad? Para las convocatorias que usted puede utilizar en esto, invertir
Empiece a prepararse, mi amado hermano, porque el apóstol Pablo dice que debemos prepararnos como obreros que trazan bien la palabra de verdad. Este tiempo es el reto de aquellos que se preparan, que les gusta escudriñar. Recuerden, no habrá apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro genuino si es que no escudriña las escrituras, no estará ejerciendo su rol. Porque una cosa es que tenga el llamado y otra cosa que esté habilitado para ejercerlo. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que escudriñan, los que estudian. ¿Por qué creen que Pablo, cuando estaba en la cárcel, de qué se preocupó? ¿Qué dijo? Tráeme los rollos, tráeme los escritos. Porque él era un estudioso de la palabra. Ningún ministro, y en estos tiempos, ningún maestro, ningún profeta de Dios va a ser levantado si es que es perezoso, si es que no dedica horas de estudio a la Torá. El tiempo de los perezosos, de los que no escudriñan, ese tiempo cesó y se levanta un nuevo tiempo en esta década en que van a ser visibles, posicionados, maestros, profetas, que están en lo íntimo, pero también escudriñando la palabra, escudriñando los textos, escudriñando la historia, porque así son los hijos de Dios, porque saben que la palabra profética determina los hilos de la historia, determina el destino de la humanidad, y van trazando eventos, y esa unción profética, los cronistas, los historiadores de las escrituras no eran cualquiera, eran profetas, tenían manto profético, eran de las compañías, de las escuelas de estudio de los profetas. Miren lo que dice este historiador. El cristianismo, como la nueva religión del Estado, no destruyó el paganismo, lo adoptó. De Egipto vinieron las ideas de una Trinidad divina, y lo dice un historiador cristiano. Mire, de ahí copiaron las ideas de una Trinidad divina. Continuemos, más evidencia. En el libro de Siegfried Morens, Religión egipcia, él dice esto. Los teólogos egipcios estaban muy interesados en la Trinidad. Se combina y se trata a tres dioses como si fueran un solo ser, a quien se habla en singular. De ese modo, la fuerza espiritual de la religión egipcia muestra un enlace directo con la teología cristiana. Miren, la Trinidad de origen egipcio, y es un historiador que sí no tiene ninguna tendencia, pero lo ha estudiado, lo ha investigado y ha determinado las conexiones que hay entre la teología cristiana que promueve la Trinidad y la Trinidad egipcia. Continuemos. En Alejandría, que luego se convirtió en un centro, ¿verdad? Después de Antioquía, Alejandría se convirtió en un centro de promulgación de la nueva religión que había nacido de la religión cristiana. A finales del siglo III y principios del siglo IV, empezaron a influenciar y a tener pensamiento, ya no de revelación, ya no de comunión, sino la filosofía entró. Y ahí esta escuela alejandrina, la teología alejandrina, fue el enlace, porque Alejandría en Egipto, entonces empezaron las nuevas ideas. Ahí había la mayor biblioteca del mundo, había el centro filosófico más importante del mundo de esa época. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Ensamblar todo el paganismo egipcio con filosofía, y eso transmitido para que sean las bases doctrinales de la nueva religión que estaba creciendo, que se iba a convertir en la religión oficial del imperialismo romano, la iglesia cristiana. En esta obra, Diccionario de Conocimiento Religioso, este mismo autor señala que la Trinidad es una corrupción tomada de las religiones paganas e injertada en la fe cristiana. Miren, esto escritos de gente que ha estudiado las religiones, pero sin una tendencia definida. En el libro el paganismo en nuestra cristiandad, miren, ahí el autor dice esto. El origen de la Trinidad es enteramente pagano. Lo dicen historiadores, lo dicen escritores cristianos, que el origen de la Trinidad es pagano, que no tiene bases escriturales. Nosotros ya estudiamos la clase anterior
que en la escritura no hay nada de eso. Vimos el modelo del Padre, el ejad del Padre y del Hijo. El triángulo, todos los símbolos que hay ahora, la masonería incluso, en Babilonia. En Babilonia nació todo este tipo de simbolismo. En Persia lo tomaron y fueron implementando a lo largo de la tierra. Los ojos, el triángulo, todo eso, religiones paganas babilónicas que promueven la Trinidad. ¿Quién? En las escrituras, lo único fidedigno que muestra una falsa trinidad, Satán, la bestia y el falso profeta. Vimos el texto en el libro de Hechos, de Revelaciones capítulo 16, y también está en el libro de Revelaciones capítulo 20, versículo 10. Satanás es el único que maneja Trinidad. Lo ha manejado desde Babilonia y se ha introducido en las diferentes religiones del mundo y aún en la religión cristiana en el primer siglo, a partir del cuarto siglo en la religión católica, y luego que hubo la división alrededor del año 1600 con Lutero, se filtró esa misma Trinidad pagana a todo el protestantismo y también se quedó en la Iglesia Católica Romana. Tiene sus orígenes mucho más atrás. En filosofía, los apóstoles de Yeshua nunca enseñó nada de Trinidad. Él nunca dijo nada de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Continuemos. También los celtas también tenían sus trinidades. Todas las culturas paganas, mis amados hermanos, tenían trinidades paganas. Todas. No hay excepción porque tienen un solo tronco común. En esta obra que se llama Cristianismo Antiguo, en la página 125 a la 126, voy a leerlas. Lo que escribe, lo que está en esta obra. A veces es difícil decir con certeza de qué rito pagano deriva tal rito cristiano, pero es indudable que el espíritu ritualista de los paganos se impuso poco a poco al cristianismo. Por tanto, si consideramos a la iglesia cristiana a principios del siglo IV, nos sería difícil reconocer a la comunidad apostólica, no la reconoceríamos en absoluto. Miren, aquí dice que ya en el siglo IV, la iglesia que estaba conformada, la que se formó, la que tenía la venia de Constantino, no tenía nada en común con los discípulos del primer siglo que siguieron a Yeshua, con los nazarenos, porque se apartaron totalmente. Nada de Torah, nada de Shabbat, nada de alimentos. No querían saber nada de las escrituras hebreas. Se apartó totalmente, y aquí este autor dice que en el siglo IV, hace más o menos 1600 años, ya se perdió toda la identidad y ya no se podía reconocer nada del primer siglo, nada de la enseñanza de los apóstoles, de la comunidad apostólica en los creyentes del siglo IV. Pasaron 300 años y se perdió todo el rastro en ciertos sitios, porque el Padre se aseguró de que los nazarenos no fueran destruidos en el 70, en el 135, que vayan hacia la Mesopotamia, que vayan a Persia e incluso hasta la India. Hay rastros de la historia de los nazarenos. Los nazarenos sí fueron esparcidos porque cumplieron el orden de Yeshua de ir a las naciones de la tierra, a evangelizar, a discipular. Sus apóstoles se fueron regados por todo el mundo y fueron llevando las instrucciones. Siempre el Padre se aseguró que hay un remanente de nazarenos. Y en este tiempo, por causa del tiempo profético, es que está levantándose todo ese remanente que el Padre provocó, planeó en la tierra para que se cumpla la promesa de nuestro padre Abraham de que seremos como las estrellas del cielo, como la arena del mar. En esa misma obra, Cristianismo Antiguo, en la página 154, miren, dice, dogmas complicados como el de la Trinidad o sutiles como el de la transubstanciación. Hay cosas que se hacen bolas ahí los filósofos, los padres de la iglesia que son filósofos. Dice, debieron su nacimiento y su organización a las sobreevaluaciones y a los razonamientos de los filósofos, estimulados por las afirmaciones a veces contradictorias de los simples. ¿Qué pasó? La moda. Si es que no sabía filosofía, era considerado un ignorante. Entonces, empezaron a mezclar filosofía,
donde solo debía haber emuná y Torá. Y por eso tanta distorsión y tanta desviación del texto bíblico y de la verdad de las Escrituras. En el año 325, en el concilio de Nicea y en el concilio de Constantinopla, en el 381, fueron los dos concilios principales en donde se empezó a establecer la idea de la Trinidad. Ahí hubo dos conflictos, dos escuelas, ya vamos a ver, que se peleaban, unos que decían que era Trinidad y otros no, que solamente el Padre. Desde ahí empezaron las controversias, empezaron las contradicciones, las peleas que llegaron incluso a persecuciones, a homicidios, debates en concilios, pero también persecuciones de aliados con el imperio. Aquí en esta época 325 ya Constantino permitió el culto. En el 381 Teodosio, él permitió que se haya culto oficial. Constantino no hizo culto oficial, permitió sí la nueva religión, con la condición de que renuncien a todo lo hebreo y establecer una nueva religión, un nuevo sistema. Pero ahí ya se empezó a hablar de Trinidad. Antes no se hablaba de Trinidad. Aquí empezó de manera oficial como dogma de la Iglesia. En el año 385, el Concilio de Constantinopla, colocaron ahí al Espíritu Santo en el mismo nivel del Padre y del Hijo. Y desde esa fecha ya fue norma, doctrina, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Después de estas fechas es que aparecen los textos griegos del Nuevo Testamento, en donde aparecen bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3 son los testigos del cielo y 3 en la tierra. Y empiezan a poner la Trinidad. Y en las mismas Biblias de estudio, ahí mire usted lo de los pies de página, hay en Mateo 28, 19, también ahí en la parte de Juan donde está esto de los 3 testigos. Vaya usted y vea, y ahí dice, estos no están en los manuscritos más antiguos. Ellos mismos lo ponen ahí. Se inventaron una fórmula, esto establecido en un concilio en donde no hubo ni un nazareno, ni un seguidor del Mesías, ningún judío, nadie de la fe hebrea. Todos eran filósofos que bailaban al son de Constantino. Y ahí pusieron, se inventaron por decreto un nuevo Dios, el Dios de Espíritu Santo. Porque no entendieron la profecía. Y está escrito en Tesalonicenses que aquellos que no aman la verdad, Dios les enviará un espíritu de confusión a fin de que crean la mentira y no se salven. El Padre mismo les envía espíritu de error porque se apartaron del fundamento de los apóstoles y profetas, se apartaron de la Torá, se apartaron de las convocatorias, empezaron a contaminar sus cuerpos con alimentos impuros, inmundos, y el castigo fue que su entendimiento se entenebreció y por eso empezaron a aceptar todo este tipo de cosas que no hay fundamentación bíblica. En el Tanakh no hay, ni en ninguna parte del Nuevo Testamento existe Trinidad. No existe esa palabra Trinidad. Le cambiaron de nombre, el Espíritu del Padre, derramaré de mi Espíritu, y le pusieron Espíritu Santo, para favorecer esta doctrina de este concilio, porque ya empezaron a manejar. Después, más adelante, nadie podría tener Biblias, era lo que ellos decían. Nadie podría contradecir lo que ellos decían porque le asesinaban, morían. Lo que va a acontecer en los tiempos finales, con el desorden mundial, porque no es orden, nuestro Padre sí es de orden. Esto ya se dio en los primeros siglos de esta era. Porque recordemos que la profecía es cíclica. Avanza, cumple ciclos del Padre y vuelve a establecerse. Cumple ciclos y vuelve a establecerse. Esto ya pasó en una escala con la Inquisición, con la Edad Media. Algo parecido se viene en los tiempos siguientes. ¿Por qué se dio este concilio? Era porque no se ponían de acuerdo, se peleaban. Entonces habían dos grupos. Esto está en un libro que se llama El desarrollo de la doctrina cristiana. Un grupo ortodoxo dirigido por Atanasio eran trinitarios, decían Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otro grupo, arrianos, dirigidos por un sacerdote ario, ellos eran unitarios. Creían que el Hijo era subordinado al Padre, que eran diferentes. Y esa fue la diferencia y es lo que hay hasta hoy. Unos decían son tres, el otro decían no, uno solo.
Y desde ahí empezaron divisiones hasta que llegó el concilio del año 385 de Constantinopla y dijeron, de aquí en adelante no van a estar divididos, sino van a ser Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y quién no estaba de acuerdo? El imperio. El Papa le perseguía. Así nació la doctrina trinitaria, en un concilio de paganos que no respetaban la Torá del Padre. Y con textos alterados también, textos griegos y no hebreos. Miren, alrededor del año 1600, terminando la Edad Media, decir que no había Trinidad era un pecado mortal, era pecado capital, era castigado con pena de muerte, como ahora. Esta enseñanza que vimos ayer y lo que estamos dando hoy, yo sé que golpea bases espirituales muy profundas, creencias establecidas que han estado fijadas en la mente, en el corazón, y cuando usted dice algo que no esté de acuerdo a lo que la mayoría piensa, vienen y golpean fuerte. Por eso primero pusimos la base escritural, la base histórica y luego la tercera parte de esta enseñanza veremos los textos bíblicos donde se menciona Padre, Hijo y Espíritu Santo y vamos a estudiar con pruebas filológicas, lingüísticas, históricas y documentos que hay a la mano. Porque si alguien presenta un postulado, una idea, tiene que estar respaldada en todas las áreas. No es que yo creo y ya y no presenta ninguna evidencia. Nosotros hemos caído en una ignorancia muy profunda en que pongo mi posición, no, eso no es así, punto, y no acepto una idea contraria. Me niego a conversar con alguien porque estamos en el tema religioso en que yo impongo mi verdad, yo tengo la verdad, solamente los que están conmigo son salvos, el resto se van al infierno. Así es que no se unan con esos porque se van a condenar. Los maestros debemos de tener la capacidad de debate, porque el debate no hace daño, de establecer mesas de diálogo y sacar acuerdos comunes, pero en base a la escritura y no por conveniencias personales, y no encerrarme en mi denominación, en mi creencia y cerrar toda puerta. Ahí debe haber una mentalidad educable, debe haber una mentalidad enseñable, debe haber una mentalidad dispuesta a desaprender y volver a aprender. En los odres viejos no vendrá el vino nuevo. Por eso es necesario renovar nuestra mente y si está escrito, créele, no rechazar. A ver, veamos, ¿qué tanto tiene de cierto este pastor que ahorita le estoy mirando ahí? A ver, está mencionando esto, papel y lápiz. Mencionó estos textos, vamos a revisar si es cierto. Mencionó estos versículos, veamos, sí, aquí dice, y que el texto mismo le hable. Usted vaya, investigue, no se crea tampoco todo esto. Vaya, investigue y vea si es que es verdad o no es verdad lo que yo estoy diciendo. Yo no impongo verdades, yo transmito de investigación, de comunión, de revelación, lo que el Padre me da y usted será responsable de qué es lo que hace con esa información. Mi función es enseñar con base escritural, base histórica, base lingüística en todas las áreas, cubrir todas las áreas para buscar la verdad y nada más que la verdad y no favorecer ninguna corriente ni doctrina humana. Porque no estamos aquí para favorecer corrientes, doctrinas humanas, sino para que se establezca el reino de nuestros abacados. Para que sea predicado el evangelio del reino que predicó Yeshua, esa es la misión. Eran muertos quien negaba la Trinidad. Entonces, de 1600 para acá y muchos más años antes, entonces el miedo a morir por negar Trinidad ya se hizo parte de nuestros genes, porque mis pensamientos influyen a todo mi cuerpo, ¿verdad? Se establecen en cada célula. Las sustancias químicas que resultan de mis pensamientos vienen a cada cuerpo. Entonces, en mi genética hay un miedo. Cuidado contra eso, cuidado contra eso. Porque a muchos los mataron, los asesinaron. Y hay que romper esas líneas, esos paradigmas que no son solamente mentales, sino que ahora ya son genéticos en cada uno de nosotros. Continuemos. Aquí hay dos casos, miren, voy a leer el último. El 27 de octubre de 1553, en Génova, quemado en la hoguera por negar la Trinidad. Y esto se encuentra en la historia. Michael Servetus. Otro, Tomás Aikenhead. Miren, él fue ejecutado
por herejía, por negar la Trinidad. O sea, si no crees en esto, se te vuela la cabeza. Igual que el Islam, así actuó la iglesia cristiana católico romana y así actúa también muchos de las personas de las otras religiones contra aquellos que piensan diferente. Ahora no pueden ejecutarlo, volarle la cabeza, pero sí hablan mal, insultan, les dicen locos, fanáticos, judaizantes, les retiran la amistad, le quitan el saludo, les cierran todas las puertas, andan armando confabulaciones a las espaldas para hacerle quedar mal, para que se les cierren todas las puertas. Están haciendo lo mismo porque operan bajo el mismo espíritu, porque Babilonia siempre va a tratar de matar a los hijos del reino. No, pero no temamos, porque mayor es el que está con nosotros. Y la verdad, esa siempre prevalecerá. La verdad siempre avanzará. Entonces, mire, Tomás de Aquino, otro que estableció bases, las bases de la Iglesia Católica Romana y las bases de la Iglesia también, de la Iglesia Protestante, porque la Iglesia Protestante tiene muchas bases que están en Tomás de Aquino, que era un filósofo. Miren, yo cuando estudiaba en el seminario, no voy a decir de qué denominación, ahí como materia me daban esto de estudiar los pensamientos de Tomás de Aquino, tesis, síntesis, etcétera, etcétera. En vez de estudiar la Torá, lo que dice la Escritura, se estudia esto. Se estudia filosofía, se estudia a sacerdotes fundadores de la Iglesia Católica Romana. Ese cordón umbilical debe cortarse en los nuevos patrones de enseñanza que está estableciendo el Padre sobre la tierra. Y que también nosotros en los planes de enseñanza que estamos teniendo a través de nuestras escuelas, estamos cortando esa línea porque mucha de la enseñanza que tienen, muchos de los seminarios que han formado pastores son seminarios jesuitas, tienen nombre de protestante, pero ¿quiénes establecen las líneas de enseñanza, los programas de enseñanza? Son jesuitas, sacerdotes católicos, o si no, masones disfrazados de educadores cristianos. Esa es la realidad. Miren lo que pensaba Tomás de Aquino. En su filosofía, el que unge, Dios del Padre, el ungido, Dios Hijo, y la unción sería Dios Espíritu Santo. Y estas cosas, filósofos, fundador de la Iglesia Católica Romana, fundador teológico que determinó la estructura, la línea de pensamiento, miren, se sigue estas instrucciones en muchos creyentes que supuestamente están invocando al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y que creen en el Redentor Yeshua judío. El origen de todo esto no es un origen que esté escritural. No existe eso, mis amados hermanos. Hoy en esta segunda parte de esta clase quise mostrarles cómo en todas las culturas habían trinidades paganas, cómo los filósofos, historiadores dicen que eso tiene un origen pagano. No existe en las escrituras. Vimos con fundamento bíblico en la palabra de nuestro Abacadosh que no existe Trinidad. En el antiguo pacto, el Tanakh, que es la base de estudio para un estudiante serio de Torah del Padre, no hay Trinidad, está el que está en el trono, único, sentado en el trono, y delante de él le traen a uno como el Hijo del Hombre, al cual es dado trono, dominio y gobierno. No hay Trinidad. El Padre es espíritu, es alma y es cuerpo. No está separado en tres componentes como se ha enseñado, que es igual a que a nosotros, que nuestro cuerpo, el espíritu, que nuestra alma, el Mesías, y que nuestro espíritu, el Padre. Ese es un absurdo que no tiene sentido. Somos seres integrales, indivisibles. Cuando el Padre sopló, Neshama Hai, el hombre fue Nefesh Hai, unidad espiritual no indivisible. Al Padre no se lo puede dividir en tres partes. Él tiene un cuerpo porque está sentado. No hagáis enojar mi espíritu, ¿verdad? Me pesa esto. Tiene su alma, tiene sentimientos. La mujer podrá olvidarse de lo que parió, pero yo no me olvidaré de ti.
Debemos empezar a romper esos mitos que van en contra del razonamiento humano que tenemos. No existe Trinidad, no hay Trinidad. Y vimos en Hechos 2 que hablaron de que se derramaría el Espíritu Santo, todos fueron llamados del Espíritu Santo, pero luego, versículos más adelante, Pedro dice, esta es la promesa de que habló el profeta Oseas, Joel, que en aquellos días derramaré de mi espíritu, el espíritu del Padre. Y en este tiempo, el espíritu del Padre es el que viene sobre nosotros, para darnos autoridad, para darnos unción, para ser llenos de poder, pero ante todo cumplir mandamientos, preceptos, estatutos y decretos. Sin el Espíritu de Yeshua, sin el Espíritu del Padre, no podemos cumplir eso. Analicemos, estudiemos con seriedad, no deseche, no bote a la basura lo que esté escuchando, estudie, medítelo. Crea lo que a mí me tomó alrededor de 6 años estudiar y tener la certeza al 100% con base histórica, con la Biblia, y con mucha oración, hasta que un día en la madrugada fui despertado y me vino Joel 2, Hechos 2, compara. Dije, no, aquí lo que dice Espíritu Santo, acá dice mi espíritu. Y ahí pude enlazarlo a través de la escritura. No, estas 3 enseñanzas que compartimos no vino de la noche a la mañana. Vino, mis amados hermanos, de 6 años de estudio. No fue porque me lo contaron, sino un trabajo de oración, de investigación, y yo no enseñaba esto hasta no tener el 100% del convencimiento de que está en la línea de la verdad. Tal vez no tenga la verdad al 100%, porque nadie tiene la verdad, pero sí está basado en escrito está, y no me dijeron, me contaron. O yo creo, yo pienso esto. Porque hay cosas que con 2 palabras usted rebate. Pero para aquel que quiere entender, pues mis amados hermanos, clamemos para que este Shavuot, el Espíritu de Yeshua y el Espíritu de nuestro Padre venga sobre nosotros para cumplir mandamientos, preceptos, estatutos, decretos, para movernos en palabra y poder, para que podamos ser luz en medio de las tinieblas. El Padre necesita que se levanten hijos, que tengan eso, que tengan esa unción, ese amor, para que vayan a enseñar, porque Shavuot no es para toda la tierra. Shavuot es para un remanente, 120 que permanecieron unánimes, juntos, y sobre ellos vino el Ruach. ¿Para qué vino, mis amados hermanos? Para que hablen, para que prediquen. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y hoy estamos en la década P, la década del 57-80, de hablar. El Ruach viene para hablar, va a venir a descender sobre aquellos que tienen la comisión del cielo, que se alineen y que acepten la verdad, que empiecen a decir, no, aquí hay algo raro, y yo necesito algo diferente, Padre. Yo necesito que tú me enseñes, que tú me instruyas, que tú me equipes. Aquellos que digan, no, aquí me están enseñando mal, esto no está bien. Que salgan del modelo babilónico, que salgan del sistema y empiecen a utilizar la inteligencia que les ha dado el Padre y la revelación que tienen, porque muchos saben que no deben estar, pero siguen todavía ahí. Tienen miedo a salir. Y hoy la invitación para que salga. Y los que permanezcan, los que perseveren, esos van a ser equipados por el cielo, equipados por nuestro Padre Celestial. Esto quería compartirles hoy en este momento respecto a la instrucción, a la enseñanza del día de hoy. Shalom, que el Todopoderoso les bendiga y los proteja. Shalom a todos.